Y entonces la propuesta de consulta popular, como dice Sandro Sánchez, fue una jugada maestra del gobierno nacional. Pero ya a partir de ahí se generó toda clase de discusión acerca de esa consulta popular, y por eso hemos invitado hoy a Esteban Manco. Él es magíster en Derecho Público y por supuesto especialista también en Derecho Constitucional, y con él vamos a responder algunas inquietudes que tenemos sobre la consulta popular. Esteban Manco, gracias por estar con nosotros en Clicracia, el poder de la información, clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido. Buenos días, Roger, a todos los televidentes de este importante medio, y bueno, hablar sobre la consulta popular en este contexto de derechos laborales. Sí, señor. Bueno, lo primero es, usted como persona que sabe sobre el tema, lo primero es decir que una consulta popular, no obstante haya sido una jugada maestra política, estratégica por parte del gobierno nacional, la consulta popular es un derecho que está consagrado en la Constitución Política de Colombia y que tiene que ver con el espíritu de nuestra Constitución Política de 1991, y el espíritu es la participación. De eso no hay ninguna duda, así se satanice. Así es, Roger. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana perfectamente avalado por el constituyente primario de cara a una transformación de ese Estado simplemente de derecho a un Estado social y democrático de derecho. Eso implica que la democracia en sí misma no se agota como lo conocíamos antes de 1991, desde el depósito mismo del voto o del sufragio cada 4 años, sino que brinda herramientas constitucionales a los ciudadanos diferentes a esa democracia formal o a esa democracia tradicional, donde les permite que en cada situación puedan decidir sobre su futuro mismo sin necesidad de representante alguno. Esto lo que permite es que el pueblo directamente, sin necesidad de un intermediario, pueda decidir sobre los asuntos que le atañen, los asuntos que le impactan y los asuntos que fuertemente lo vinculan, de tal forma que pueda decidir sobre sus designios, sobre sus propios futuros, porque quién más que el pueblo mismo sabe qué es lo que a él le conviene o no le conviene. De tal forma que esos argumentos de que la consulta popular no es viable porque cuesta 750.000 millones de pesos son argumentos poco favorables para el espíritu de la Constitución, poco favorables para los mecanismos de participación ciudadana, porque lo que hacen es de tajo es eliminar el modelo constitucional y democrático de derecho sobre pretexto del dinero, y entonces no estaríamos dentro de un Estado social y democrático, sino frente a otro modelo diferente al participativo, que es el que consagra la Constitución Política de 1991. La democracia, en este sentido, necesita dinero para poder financiar todos estos mecanismos de participación ciudadana, como el cabildo abierto, como el plebiscito, como la consulta popular, entre otros, porque de lo contrario simplemente sería una ficción en el modelo de organización política que consagra la Constitución Política de 1991, y simplemente realmente estamos ante democracias aparentes donde lo que prima son los intereses de los que representan al pueblo, es decir, la democracia representativa, que es la democracia que está en crisis, que es la democracia que el pueblo en general no cree en este sistema de democracia representativa, y lo que se ha visto es la decadencia por múltiples vínculos con los paramilitares, con Odebrecht y con otra serie de vicios que se presentan en la democracia colombiana, pero no se le ha dado paso a la democracia participativa o directa. O sea, lo que usted acaba de decir no es un invento de Esteban Manco, no es una opinión de Esteban Manco, no es una creencia.
es, lo que acaba de decir Esteban Manco, es la explicación de lo que contiene nuestra Carta Política de 1991. Esa es la gran diferencia con la Constitución Política de 1886. Usted lo acaba de decir claramente. La anterior es la representación que hoy quieren muchos senadores y representantes, quieren mantener vigente, como que si no se hubiese dado ese cambio a través de 1991 hacia una democracia participativa. Entonces, entiende uno, vuelvo a decirlo, Esteban Manco, no es una opinión suya, no es una creencia, no es un yo me imagino. Entiende uno entonces que el discurso, o más bien la respuesta del presidente Gustavo Petro a este señalamiento de que la consulta popular cuesta 750.000 millones de pesos, que más bien con esa plática podríamos hacer muchas cosas, cuando el presidente dice es que la democracia cuesta, tiene que costar, y específicamente la materialización de esos 7 mecanismos de participación democrática que están ahí en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, desarrollados en la ley 1757 de 2015, si mal no estoy, es realmente costoso, pero es necesario. Entonces, lo que el presidente dice tampoco es una creencia, es realmente consecuente con la explicación que usted da. Y lo que los senadores y representantes que no están de acuerdo con ello, pues están realmente quedados y atrasados, ¿cómo se dice? Involucionados a la Constitución del 86. Realmente sí, Roger. Lo que pretenden es de tajo desestructurar el modelo democrático participativo de la Constitución Política de 1991 con este tipo de argumentos que de manera suave uno dice poco favorables, pero que lo que entrañan detrás es realmente desestructurar todos estos mecanismos de participación directa del pueblo, porque el pueblo no tiene, o la ciudadanía no tiene, los mismos intereses que tienen aquellas personas que llegan al Congreso de la República, que llegan al Senado de la República, financiados por grandes grupos económicos, banqueros, terratenientes, empresariales y de otro tipo no legal, y lo que se pretende es que se dé esa discusión, no allí, porque esos intereses lo que impiden es un debate democrático directo, un debate democrático sin intereses para el pueblo, que realmente sus únicos intereses es que se puedan materializar los derechos que se les quitaron, se les despojaron en la etapa del 2000, sobre pretexto de aumentar la productividad, pero nunca aumentó la productividad y aún quedó vigente esa ley 789 del 2012. Esa es la forma, Roger, donde por medio de interpretaciones o de argumentaciones se modifica la Constitución. No, la consulta popular vale 750.000 millones. Mejor destinemos eso a otro rubro, viendo que esas destinaciones son específicas para lo electoral. No se pueden destinar como si fuesen mercados o una tienda de barrio donde este dinero lo puedo pasar acá. No, ese dinero va, y esos dineros van a lo electoral, a los mecanismos de participación ciudadana, a las elecciones, todo ello. Incluso resulta mucho más paradójico que el mismo registrador es quien también allí argumentara lo mismo. Entonces, si son los mismos funcionarios públicos que ostentan estas calidades a nivel nacional los que afirman eso, ¿cuál es el mensaje que les están dando a los ciudadanos de cara a la participación directa de ellos en la vida que los afecta? Esteban, cordial saludo, qué placer tenerlo por acá. Un abrazo, Germán, igualmente, poder verlo. Es importante eso que acaba de decir usted, que yo creo que la gente está desinformada en cuanto a la destinación de los recursos. No es plata de bolsillo que me la paso del derecho para el izquierdo y lo puedo usar. Eso es algo que la gente no sabe. Con esa plata se pueden hacer cosas, no se podrían hacer cosas, están destinadas
específicamente para eso, para temas electorales, entonces no habría forma. Hay que usarlos para la destinación que está. Y en ese mismo sentido, en la pregunta que hacía Roger, entonces no hagamos elecciones porque cuestan muchísimo. Entonces, ¿para qué elecciones? ¿Para qué de Congreso, de alcaldes? De ninguno de ellos. Y otro punto, Esteban, es estas consultas, estos mecanismos de participación ciudadana son buenos dependiendo de quién los convoque, porque hemos visto que los que se oponen a esta consulta hoy antes propusieron cosas parecidas, pero porque les convenía a ellos. ¿No le parece que estamos jugando ahí con una doble moral? Sí, Roger, estos mecanismos de participación ciudadana precisamente lo que buscan es materializar la voluntad del pueblo y que dependiendo entonces del espectro político que asimismo lo postule, asimismo los defiende o se opone a ellos. De tal forma que el mecanismo de participación ciudadana no es bueno o malo dependiendo de quien lo proponga, sino en sí mismo es positivo de cara a la formación y a la estructuración de esa democracia participativa que es el anhelo de la Constitución Política de 1991. El mensaje para todos es, no importa el espectro político que proponga el mecanismo de participación ciudadana, cualquiera sea, sino la posibilidad de que el pueblo se manifieste de cara a esto. En Antioquia, por ejemplo, se ha postulado lo que es la autonomía fiscal desde el departamento de Antioquia. Eso también es un mecanismo de participación ciudadana, el referendo por esa autonomía fiscal. Lo mismo sucede con este mecanismo de participación ciudadana llamado consulta popular. En uno viene un sector más de centro derecha, el otro viene de un sector más de centro izquierda, pero todos dos hacen meollo y es la motivación de la Constitución Política de 1991. Que el pueblo decida sobre sus designios y sobre sus futuros sin representación alguna, sin intermediarios, que es lo que ha predominado en Colombia, una democracia representativa, y es allí donde se han dado los focos de corrupción. Doctor Esteban Manco, cordial saludo, me place saludarlo y verlo de nuevo aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic. Hablemos un poco, no sé si de pronto lo comprometo con la pregunta, pero si no la sabe, porque pues es demasiado la minucia, de pronto nos amplía un poco el panorama ya en lo genérico, y es lo que habló ayer el presidente del numeral C del artículo 33 de la ley 1757, que dice que si no hay concepto previo, el presidente puede convocar a esa consulta popular. ¿Eso es una interpretación errónea del presidente o se puede dar? Porque es que nosotros leímos el numeral C y realmente no dice exactamente eso y es como muy ambiguo sobre el tema. Entonces no sé si ahí es que está cañando el presidente, metiéndole más presión, porque a partir de eso se lograron cosas que hasta el término de la tarde, cuando se hizo ese anuncio, no se habían logrado, y hoy el gobierno no está tan en desacuerdo con lo que se viene aprobando en el Senado de la República. Le quedan algunos puntos que dice se van a discutir en plenaria, pero aún así pues ha destacado otros avances significativos en el proyecto de ley. Pero esa interpretación del presidente, ¿usted cómo la ve? Bueno, la interpretación del señor presidente yo la veo un poco contraria a lo que dice la misma ley, que lo que se refiere a la ley es que el concepto se debe presentar ante el Senado de la República esta consulta popular y recibir concepto previo y favorable del Senado. Por ninguna parte dice lo que el señor presidente afirma, y es que si el Senado no lo aprueba, podrá emitir un decreto convocando a la consulta popular. Esa última expresión no la hallo dentro de la ley. Sin embargo, comprendo que lo que ya se viene ventilando y la tensión entre los poderes legislativo y ejecutivo no se está haciendo conforme a la ley, porque por parte del Senado también se hicieron ese tipo de jugadas o de prácticas no democráticas en el cierre de la votación del Senado, y sobre todo porque el señor
presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue quien condujo a estas prácticas no positivas para la democracia, como lo hizo cuando fue presidente del Congreso de la República frente a las curules de paz, que también fue por una práctica no democrática del señor Efraín Cepeda, que se archivaron o se hundieron. Las curules de paz para las víctimas del conflicto armado en los territorios más azotados por la violencia en Colombia, y posteriormente la Corte Constitucional, mediante una tutela presentada por el señor Roy Barreras, revivió esas curules de paz que fueron entonces en su primer periodo elegidas, y ahora es este el último periodo. Pero entonces ya estamos ante un escenario de prácticas no democráticas, tanto por el Senado de la República, pero también por el señor presidente. Eso ya no hace parte de la Constitución y de la ley en sentido estricto, sino de esas prácticas que se hacen para poder presionar y poder hacer que el otro haga lo que yo quiero, que fue más o menos lo que se dio entre cuando se archivó la reforma laboral. El señor presidente propone la consulta popular, entonces los sectores que archivaron la reforma laboral dijeron no, vamos a revivir la reforma laboral, y entonces el señor presidente dijo no, esto va, la consulta popular va porque va, y es allí esa tensión y esas jugadas frente a esta situación específica. El riesgo de que el señor presidente emita el decreto convocando a la consulta popular es que pueda ser demandado y pueda ser declarado por falta de competencia. Precisamente tenemos aquí a Efraín Cepeda diciendo: demandaré esa decisión del presidente de convocar la consulta popular por decreto. Veámoslo y la comenta, por favor. Aquí está, Efraín Cepeda. Ilegal, es una violación a la autonomía de dos poderes públicos, no solamente el legislativo, sino el poder judicial, porque si alguien no está de acuerdo con una decisión, debe ir hasta los jueces, y ellos son los que toman la decisión, no de un solo plumazo. Si ellos quieren hacerlo, pues nosotros, si acudimos al Consejo de Estado, estoy seguro que le tumban eso por arbitrarios. Se lo tumban por arbitrario, dice Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República. Esteban. Sí, la arbitrariedad no solo proviene del señor presidente, sino también del señor presidente de la República, sino también del señor presidente del Senado, como lo argumenté previamente. Ambos se están comportando de tal forma que se están extralimitando, y el llamado es a sujetarse al imperio de la ley, al imperio de la Constitución, y no hacer ese tipo de jugadas. Tanto el señor Efraín Cepeda, que con todas esas prácticas no democráticas cerró la votación en escaso tiempo, y también por el parte del señor presidente de la República, de no actuar por fuera del marco constitucional y legal, donde la ley no otorga la facultad de expedir un decreto convocando a consulta popular si el Senado de la República no da ese concepto. Lo que dice esa ley, la que se pronunció por parte de Javier, es que se debe presentar esa consulta popular y recibir concepto previo y favorable del Senado. No dice nada la ley sobre esa facultad de convocar a consulta popular si el Senado no aprueba ese llamado. Esto no es una interpretación extensiva, sino que eso rompe esa norma específica, de tal forma que queda en vilo lo que es la democracia, tanto por parte del presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, como también por parte del señor presidente de la República, Gustavo Petro. Queda claro, doctor Esteban Manco, que si no hay concepto previo favorable del Senado, pues no podría el presidente convocar a la consulta popular por decreto. Pero usted menciona a lo que hace el presidente del Senado y el Congreso en términos generales. Eso nos hace acordar de la famosa jugadita, creo que era Ernesto Macías, que alguna vez la utilizó en alguno de los debates en el Congreso de la República para evitar que se aprobaran determinados proyectos o que hablara la oposición. Es decir, esas jugaditas
tanto del presidente de la República como el presidente del Senado son los que afectan la democracia y la credibilidad de las instituciones. Es ahí, Germán, donde das en el punto donde la democracia representativa, esa que es por medio de representantes, ya sea el Congreso de la República, que es elegido cada 4 años y representa al pueblo, o el señor presidente, que se representa la unidad de la nación, es una democracia netamente representativa, donde se dan este tipo de focos de corrupción, de malas prácticas, y donde lo que en ciencia política se ha denominado la crisis de representación, el pueblo no se siente representado en sus gobernantes, en este caso en rama ejecutiva, rama legislativa, eso de manera general, y porque tienen otro tipo de intereses, porque tienen otro tipo de prácticas, porque allá arriba en esas democracias de élite no sienten lo que el pueblo siente, por ejemplo, en materia de salud, que les archivaron la reforma a la salud, donde constantemente mueren personas esperando un tratamiento médico, mueren esperando una medicina, y cuando esto se saca a las consultas populares o a que el pueblo elija directamente, en el caso, por ejemplo, de la salud, que también por ahí se incluyó una pregunta de salud, o en el caso de los derechos de los trabajadores, cuando se saca ese tema de la democracia representativa del Congreso de la República, donde ha sido elegido, financiados por grandes empresas, ahí sí, un momentico, no, aquí el Senado es autónomo, aquí se pueden dar las discusiones, incluso resulta contraproducente y muy irónico que la ANDI, por ejemplo, haya apoyado la reforma laboral después de que el presidente de la República propuso la consulta popular, y algunos sectores entonces ahí sí estaban de acuerdo con la reforma laboral, porque ven en la consulta popular un gran dispositivo o un gran aparato para poder decidir sin ningún tipo de interferencia ni interés indebido allí, sino que el pueblo genuinamente decida sobre estos aspectos trascendentales. Si la noche para efectos laborales inicia a las 6 de la tarde o de la noche, para efectos de recargos nocturnos, para efectos de eliminar contratos sindicales, todo ello entonces sin necesidad de que el Senado dé el concepto previo favorable para ello. Y otra de las grandes preguntas que yo me hago como profe y como ciudadano es, ¿por qué se debe solicitar al Senado de la República autorización previa y favorable para que el pueblo se pronuncie? Si el pueblo es fuente suprema de toda autoridad y es constituyente primario. Es una de las grandes preguntas que nos debemos hacer como ciudadanos, si para expresarnos como pueblo debemos pedir permiso. Entonces estamos en minoría de edad, estamos en un grado de que primero hay que pedir permiso para poder manifestarnos, y eso sí es uno de los grandes encajes o de los grandes amarres que la democracia representativa ha tenido frente a la democracia directa o participativa. Doctor, es que sobre esto quería hablar. Cuando vemos la Constitución Política de Colombia y vemos ahí 7 mecanismos, 7 creo que son, usted me corregirá, 7 mecanismos de participación ciudadana, decimos, por Dios, ¿qué es esto? Es lo que usted dice, el poder lo tiene el constituyente primario, pero cuando vamos a la minucia, vemos todas las talanqueras y dificultades para que ese pueblo, ese constituyente primario, se pueda pronunciar. Le doy un solo dato. Solo ha pasado una revocatoria de mandato debido a la dificultad para poder alcanzar ese umbral. Ni Uribe, en su mejor época, con toda la favorabilidad del 90%, pudo sacar una consulta. ¿Usted se acuerda de la consulta de 2003 más o menos? Que solo pasó una de las preguntas que hizo. Y la anticorrupción. Todos estos mecanismos tienen demasiadas talanqueras, demasiados obstáculos para que se puedan llevar a cabo. Entonces, es ese mismo Congreso el que le ha puesto esas talanqueras. Hoy también quiere, de alguna manera, hacer ponerse como el palo en la rueda. ¿Qué piensa de esos mecanismos para poder acceder a las consultas populares y a los mecanismos de participación ciudadana?
Sí, como lo venía argumentando, son herramientas que existen y son constitucionalmente válidas, pero que de alguna u otra forma, lo que tú llamas talanquera, Javier, son obstáculos en el sentido de son más trabas, son aspectos casi incumplibles, que lo que dan al traste es a que realmente no haya una democracia participativa o directa en este caso, sino ficciones, fábulas y, por no decirlo, mentiras de que estamos frente a un Estado participativo o democracias directas como las que también pretende formular la Constitución política, y sobre todo de abogados constitucionalistas que le restan importancia a las democracias directas o a estas formas de participación directa y le dan el privilegio a las democracias representativas en cabeza del Senado de la República, de la Cámara de Representantes, y eso sí resulta muy, muy delicado, porque entonces no se ha comprendido el tema o quieren eludir el tema, esconder el tema para dar un concepto íntegro de lo que es la Constitución Política del 91. Estas ficciones, que muchas veces son también los derechos de participar, por ejemplo, ante la Corte Constitucional, donde exige talanqueras, obstáculos para que un ciudadano pueda interponer una acción pública de inconstitucionalidad para derrumbar una ley, para derrumbar una interpretación de una alta corte. Y ya lo que conocemos es que no solo es el Congreso de la República el que pone talanqueras, sino también la Corte Constitucional, con consecuencias políticas frente a asuntos que no quiere decidir porque tocan asuntos sensibles del empresariado o de otro tipo de asunto. Y en esa medida, lo que yo observo como ciudadano y como profe, como recurrente ante las Cortes y como recurrente también ante el Congreso de la República, es todo esto. Es decir, allá arriba hay una serie de requisitos casi incumplibles, donde quien llega allá es porque tiene mucha plata, porque lo apadrinan, y que el pueblo que quiera hacer un cambio desde los mecanismos de participación ciudadana o desde los mecanismos de protección constitucional, como la acción pública o la acción de tutela, realmente no tienen una posibilidad real de realizar esas transformaciones, Javier. Muy bien. Esteban Manco, magíster en Derecho Público, especialista en Derecho Constitucional. Bueno, esto siempre nos va a dejar inquietudes. Lo hemos invitado a usted de todas maneras para que, con base en su conocimiento y su experiencia y experticia, pues nos dé luces en torno al tema. Habría que pensar entonces en reformar la Constitución para que haya otra forma de proceder a los mecanismos de participación democrática. Por lo pronto, eso es lo que hay y hay que respetarlo. Eso no tiene vuelta de hoja, Esteban, ¿cierto? Así no sea como muy lógico que haya que pedir permiso, eso es lo que está en nuestro ordenamiento jurídico y hay que respetarlo, a no ser que precisamente con inquietudes como las que usted plantea, pues se llegue a la posibilidad de modifiquémoslo, reformémoslo, y eso pues yo creo que va a demorarse mucho más que todo esto que está pasando en torno a la reforma laboral, la consulta popular, etc. Tiene cabo, menos mal si ha habido un cambio por esta Constitución Política de 1991, pero esto cerramos con base, o mejor en comparación con la Constitución de 1886. Ha habido un cambio, a pesar de que no sea pues perfecto lo que se haya logrado o se esté poniendo en práctica. Esteban Manco, gracias por acompañarnos nuevamente hoy en Clickracia, el poder de la información. La democracia en la información, formación para la democracia, porque estos conceptos ayudan a eso, a formar en democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Y antes de despedirme, quisiera hablar sobre la expresión de la congresista Katherine Miranda frente a hacerle decir cosas a un derecho de petición que emitió la Corte Constitucional, y que después la Corte Constitucional le dijo en comunicado de prensa que la Corte Constitucional no emitía conceptos ni opiniones, sino que era un tribunal que se pronuncia mediante autos y sentencias, pero muy delicada esa salida en falso de la congresista Katherine Miranda,
tratando precisamente, Roger, de frenar la consulta popular. Todos estos obstáculos, todas estas arendas para decir, no, la Corte ya dijo eso, y mentiras que la Corte no había dicho nada, y que la Corte va a tener la posibilidad de revisar todo el procedimiento de esta consulta popular. Esperemos a ver cómo se dan las cosas. Y que va en busca de sanción para la persona que filtró ese concepto a la representante Catherine Miranda para que fuera utilizada por ella. Ese concepto fue utilizado pues con intenciones políticas. Muchas gracias, Esteban. Un abrazo a todos, estamos en contacto. Muchas gracias, Esteban Manco.